Vamos a dar inicio formalmente entonces. Se irán uniendo durante la sesión. Muy buenas tardes, bienvenidos todos, todas. Estamos muy contentos de iniciar este ciclo de webinar. Hoy día es nuestra primera charla de nuestro ciclo que organizamos desde la Universidad Mayor, en especial desde el Magíster de Neurociencia de la Educación. Y nos acompaña Verónica Pantoja, quien es coordinadora del Magíster en la sede de Temuco, y yo que soy su par en la sede de Santiago. Esta es una iniciativa que es antigua, el anhelo de querer hacer estos webinars, y ahora ya se pudo dar la posibilidad y hemos trabajado intensamente con Verónica en conjunto para que ahora ya sea una realidad. Queremos abordar diferentes temas, abrir la mente con estos temas, y ojalá que cada uno de estos sea un temblor fuerte para cada uno de nosotros que nos permita ir cambiando nuestros paradigmas, nuestras miradas y todo. Finalmente de eso se trata la neurociencia, que nos pueda ampliar nuestra mirada, la plasticidad cerebral, bienvenida, en fin. Y para esta primera sesión hemos invitado al doctor Mauricio Hidalgo, un excelente divulgador de la ciencia y una excelente persona con la cual hemos compartido en el pasado numerosos seminarios y numerosas actividades. Él estudió en escuelas y liceos públicos. En los años en donde estudiar en dichos establecimientos era una posibilidad real para generar metamorfosis, creación y discusión, donde los niños y las niñas soñaban con un mundo lleno de posibilidades. Posteriormente estudió licenciatura en biología en la Pontificia Universidad Católica de Chile. El tema de la biología lo apasionó absolutamente y entonces hizo un doctorado en biología en la Universidad de Chile. Su doctorado particularmente fue en el área de la microbiología. Sin embargo, conociendo ahí todos los procesos que conocemos en detalle en los microbios, vienen los de la microbiología, todo cómo funciona, toda la biología molecular y su DNA se fue interesando más ampliamente, no solamente en estos seres vivos, y de ahí fácilmente pudo derivar entonces a lo que es neurobiología, neurociencia, en fin. Es un muy buen conversador, disfruta del jazz, del reversatrol, abundantemente, y de largas tertulias donde puedan con sus pocos amigos, contados amigos, más bien buenos amigos, buscar arreglar la educación y la salud. Es un muy buen divulgador científico, tiene libros publicados de divulgación, particularmente voy a mencionar uno que se llama Epigenética y Educación, y que es el tema al cual nosotros lo quisimos invitar hoy día a que nos hable justamente de epigenética y educación. Eso no lo sé. Si son muchos nuevos amigos, eso va a haber que preguntárselo al profesor Mauricio. Profesor, toda la pantalla y el micrófono para usted. Muchas gracias por haber aceptado y ser el que inicia entonces este ciclo de webinar. Adelante. Muchas gracias, Pablo, por tus palabras. Agradezco a la profesora Verónica Pantoja y a Pablo Lois por esta invitación. Siempre es un reto partir algo, de un nuevo camino, un derrotero que uno está recién abriendo. Y bueno, espero estar a la altura de las circunstancias y lo más importante, de las expectativas. Voy a compartir de inmediato, porque el tiempo, créanme, que pasa volando. Voy a compartir pantalla. Para iniciar este encuentro, este diálogo que quiero tener con ustedes, que tiene que ver, como decía el profesor Pablo Lois, la primera neurocharla dentro de este ciclo, neurocharlas de las espinas dendríticas hacia la neuro y el pensamiento. ¿Ya? Bueno, que sea un buen viaje entonces, iniciémoslo. Bueno, ya está más que
más que dicho, mi nombre, soy biólogo. Una cosa que no sabe Pablo, y lo debo decir, es que mi sueño inicial era ser físico, ¿ah? Teórico, pero créanme que le tuve miedo a ese camino, ¿ah? Así que me fui por uno más familiar. Y hace ya unos 10 o 12 años me encantó, me enamoré de la epigenética y todas sus ramificaciones, ¿eh? Epigenética biosocial, epigenética ambiental, epigenética evolutiva, con todas las repercusiones que esto tiene en el ser humano. Y ahí obviamente también está de la mano la neuroepigenética. Entonces espero que esta tarde podamos hablar un poquito de esto, pero dentro de un contexto, ¿eh? Del contexto que nos invita esta charla. Epigenética y neuroeducación como título principal, y yo le agregué un subtítulo, hacia una educación basada en evidencia. Entonces, si nosotros hacemos esto, yo los quiero invitar, ¿no? Como siempre yo hago. Esto es una invitación a la reflexión, al diálogo, a, a repensar lo que hemos pensado, a de saber lo que hemos sabido e incluso dudar de la propia duda, ¿no? Y así iniciamos esta invitación con un primer tema. Es curioso, ustedes te llamarán la atención, pero esta presentación la fui escribiendo como si fuera un libro, ¿eh? Por un tema de orden, ¿no? Un tema que permite orientarnos hacia un derrotero ya conocido. Nuestro primer como capítulo es hacia una educación basada en evidencia. Y lo primero es preguntarnos, no, ¿qué es esto de la evidencia? Y por definición, el texto tiene que ver con aquellos hechos, aquella información que aceptamos en nuestro marco de creencias y proposiciones y le damos cierto valor de verdad, de validez, de veracidad. Importante esto, ¿eh? Importante porque quiere decir que todo va a depender de nuestro marco conceptual de qué hechos o qué tipo de información vamos a validar. Independiente de qué marco conceptual usemos, toda evidencia la podríamos interpretar como una prueba en favor de algún hecho, alguna creencia. En este contexto, si estamos hablando de educación basada en evidencia, no podemos quedarnos con una visión reduccionista de esta problemática, porque tenemos que ser integrales. Estamos trabajando con seres humanos muy complejos, donde hay muchas variables involucradas. Por eso, cuando yo hablo de una educación basada en evidencia, yo hablo de una integración, no de un dominio de A sobre B, sino que una integración entre, uno, tener la mejor evidencia producto de investigaciones científicas. Y dejo claro que no puse neurocientíficas, porque si bien es cierto, es importante, la neurociencia en esto no es privativo de la neurociencia para estos aportes. La sociología, la antropología, la psicología, etc. Tenemos otras áreas científicas que pueden aportar muchísimo en el logro de estas mejores evidencias. Pero también no podemos dejar de lado al principal obrero de este trabajo, el docente. Ese docente debe tener la pericia pedagógica para poder discernir entre qué evidencias son las más apropiadas en su contexto de aula, que por lo demás es un contexto bien especial, porque no todas las aulas son iguales a otras aulas. Adentro tenemos alumnos diferentes y con valores y creencias diferentes. Y ahí está esa pericia pedagógica que debe ser capaz de rescatar la mejor evidencia y ponerla en la práctica del mejor conocimiento. Dicho eso, ese docente debe reconocer en cada uno de sus estudiantes, alumnas, alumnos, niños, niñas, adolescentes, reconocer en cada uno de ellos su propia, su única, su individualidad. Eso que nos hace diferentes unos de otros, esa irrepetibilidad. No hay dos seres humanos iguales.
y veremos algunos ejemplos de por qué no seríamos iguales, ¿ya? Y eso es un punto importante a la hora de tomar decisiones dentro de lo que es la construcción de una educación basada en evidencia. De hecho, podremos decir que la historia de cada uno de nosotros, me incluyo ustedes y los que no están aquí, es producto esencialmente de la historia de nuestros procesos de aprendizaje y, lo más importante, de las dinámicas relacionales que establecemos con nuestro ambioma. Entendiendo el ambioma como todo el entorno con el cual estamos en contacto directo. Los alimentos que consumimos, el aire que respiramos, el agua que consumimos. Este contacto que estamos teniendo ya forma parte de nuestro ambioma en este momento. Y todo eso repercute. Por lo tanto, dicho esto, podríamos decir que así el aprendizaje corresponde a una estratificación, una suerte de capas de diferentes tipos de información que están interconectadas y que resultan de las múltiples experiencias que vivimos día a día, incluso antes de nuestro nacimiento. Y que nuestras características genéticas, epigenéticas y culturales son a la vez, importante esto, son la causa de ese aprendizaje y el efecto de ese aprendizaje. Vamos a descubrir que todas relaciones biológicas con los entornos son, por sobre todo, relaciones recíprocas, ¿ah? Bidireccionales. ¿Ya? Entonces, si tenemos eso en la mente, de la enorme diversidad que podemos ser nosotros, cada niño, cada niña, cada adolescente, cada docente, cada ser humano, podríamos preguntarnos, bueno, ¿cuáles son estas relaciones que están impactando en nosotros? Y ahí entramos a un concepto. Esto de la cognición, tal como lo definió Francisco Varela. Esta cognición como esa capacidad que tiene un ser vivo que le permite establecer relaciones dinámicas, internas y externas, que le permiten su identidad y, como dice acá, lo más importante, sostenimiento. Y obviamente, ojalá, reproducción. Si tenemos esto en mente, es imposible que un ser vivo pueda mantenerse vivo si no logra establecer estas relaciones dinámicas y recíprocas, adecuadas, coherentes con su medio externo. Es cosa que coloquemos a un ser humano sin ningún tipo de elemento extraño en la luna. Obviamente, tiene características y propiedades para vivir, pero no ha logrado una relación coherente con su entorno. O sea, ahí esa vida no es posible, ni la identidad, ni sostenimiento, ni reproducción. Esto ya nos empieza a sonar de que parece que el individuo no es el único elemento a considerar en el desarrollo y sostenimiento de un ser vivo. Pero es algo más concreto. ¿Con qué nos estamos hoy día relacionando? ¿Con qué estamos en contacto? Bueno, estamos viviendo, seguramente muchos de ustedes están en Santiago o en alguna otra gran urbe o ciudad. Y encontramos que hay elementos externos que están constantemente impactándonos de una forma o de otra. El entorno urbano, la arquitectura del lugar donde vivimos o trabajamos, los espacios verdes, el capital social, la mochila, unos más, otros menos, aspectos climáticos y geográficos, donde vivimos o transitamos diariamente, el ejercicio que hacemos o el que no hacemos, el tabaco que fumamos o no fumamos, el tipo de agua que bebemos, un agua que está bien, está potabilizada, o uno que está potabilizada pero tiene metales pesados, por ejemplo. Y así, todos estos elementos van literalmente a incrustarse bajo nuestra piel. De hecho, llamamos exposoma justamente a eso, a las diferentes marcas que estos contextos ambientales van dejando en nuestra vida, impactando en nuestra genética, impactando en nuestro metabolismo, impactando en procesos oxidativos, impactando en el microbioma, en nuestras bacterias intestinales o de la piel, nuestro otro yo, por así decirlo, generando en algunos
más estrés o menos estrés y modificando nuestra epigenética en un sentido o en otro. Pero no solamente es importante el tipo de estímulo que estamos recibiendo, también es fundamental en qué momento lo recibimos, en qué ontogenia, cuando estábamos en el vientre materno, cuando estábamos haciendo nuestra vida como pequeños neonatos, lactantes, niños o niñas. ¿Por qué es importante eso? Es fundamental tenerse en consideración porque de alguna manera, querámoslo o no, esos primeros impactos van a predisponernos, no estoy usando la palabra determinación o determinismo, pero sí una predisposición a cómo podría ser nuestro futuro y más importante, nuestro envejecimiento. Ese cambio continuo desde el primer día de vida comienza a impactarnos de una forma o de otra. No todos vamos a envejecer igual, porque no todos compartimos los mismos estímulos y los mismos momentos. Nos hace diferentes. De alguna manera, entonces, a modo de resumen de lo anterior, podemos indicar que el fin último de nosotros, nuestro bienestar, eso que buscamos día a día, resulta de una interacción recíproca entre diferentes factores, nuestro genoma, nuestros genes, por supuesto, el ambioma, donde vivimos, también nuestras marcas epigenéticas. Y a su vez interesante como el ambioma afecta a ambos de forma similar. Pero lo más interesante es cómo el genoma también impacta el epigenoma y el epigenoma impacta el genoma. ¿Ya? Y todo esto, obviamente, este es un fotograma. Este fotograma hay que imaginárselo en una película que va cambiando en el tiempo, resultando finalmente en grados de vulnerabilidad del niño, la niña o adolescente, o en grados de resiliencia de los mismos. Y eso finalmente va a repercutir en cómo me siento yo hoy día en mi entorno y en mi vida. O sea, ese bienestar eudaimónico, ¿ah? No solamente el bienestar hedónico, ¿ah? Esa felicidad fugaz, ¿ah? Transitoria, sino algo mucho más complejo. Por lo tanto, vamos a intentar explicar un poco cómo va ocurriendo esto en nuestro desarrollo. Y para eso vamos a partir con los genes. No es extraño que aún queden afirmaciones como esta. Esta persona es como es, o presentó este cuadro patológico, o tiene estas dificultades cognitivas porque tiene genes malos, o él sacó genes buenos. Es como que estuviéramos diciendo que uno es pasivo y está resignado a mirar si nos dan genes buenos o genes malos. Bueno, por mucho tiempo caímos en un genecentrismo exagerado. Todo era genes y ADN. Tu genética es mala, no vas a lograr esto. O él tiene buena genética, va a lograr esto. Bueno, por eso estábamos tan entusiasmados de conocer el genoma humano. Porque si el genoma humano tenía que ver con genes buenos y genes malos, los podríamos conocer, quizás corregir. ¿Y qué descubrimos? Cuando el año 2001 aparece el primer borrador del genoma humano, lo que constatamos es que parece que la cosa era un poco más compleja. Letras y más letras que parecían decir nada, o quizá mucho, ¿eh? Pero no podíamos interpretar. Eso que estaba ahí, esas letras, las llamábamos, o las llamamos todavía, información genética. Pero esa información genética, esa secuencia de letras, no deja de ser más que una línea monodimensional. Y parece que la información genética es un poco más compleja. Eso que les mostré recién no es más que un constructo, no es más que una abstracción genérica de una imagen unidimensional de algo mucho más complejo. Sería como creer
que porque yo veo una foto y que es plana, me imagino que el mundo es plano y pierdo esa visión de profundidad de ese mundo. Bueno, parece que el genoma verdadero es mucho más complejo y no es lineal, unidimensional, sino que además es tridimensional y lo más importante, es dinámico. Puede ir cambiando esta información dependiendo de los estímulos que recibamos día a día y de los estímulos que estamos heredando de nuestros ancestros. Porque, ojo, heredamos también experiencias ancestrales, cosa que dicho esto hace unos 20 años atrás, yo habría sido tirado a la hoguera. ¿Ya? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto de que la información genética es mucho más compleja, es tridimensional y dinámica? Bueno, podríamos hablar de las resonancias. Ese concepto físico, cuando una onda incide sobre un cuerpo y lo hace vibrar, entró en resonancia, donde la onda es lo perturbador y ese cuerpo es lo perturbado. Pero descubrimos a su vez que ese cuerpo perturbado al vibrar crea una onda que es capaz de perturbar al cuerpo que inicialmente actuó como perturbador. O sea, volvemos a encontrarnos con estas relaciones recíprocas. ¿Ah? Y es aquí donde la epigenética se nos presenta como una solución de continuidad entre lo que es el ser vivo y lo más importante, sus contextos. O como diríamos, recordando Ortega y Gasset, esos contextos gassetianos, eso que nos depara la vida, que nos encontramos y vivimos día a día. De alguna forma, somos lo que somos dependiendo de dichos contextos. Es decir, nuestras experiencias, nuestra permeabilidad al mundo exterior va generando cambios epigenéticos en nuestro genoma. Estas marcas que se van colocando y que le van dando a esta información inicialmente unidimensional un aspecto distinto, como que la información se fuese contorneando de alguna manera, y esa contorsión informacional es totalmente dependiente de las experiencias y que podemos detectar, podemos medir metilaciones del ADN, acetilaciones de histonas, metilaciones de histonas. O sea, todas las experiencias van quedando de alguna forma registradas aquí y que podríamos medir en algún momento con bastante precisión. Es decir, todos los estímulos a los cuales nos enfrentamos desde pequeñitos o incluso antes del nacimiento, incluso antes de la concepción misma, depende de unos editores, escritores, que van colocando estas marcas epigenéticas dependiendo de una experiencia o de otra, o borrando algunas marcas dependiendo de alguna otra experiencia. Y de esta forma, como aquí más o menos intenta decir, voy apagando genes, reprimiendo genes, o voy activando genes. Voy jugando con un off y un on de genes. Y todo esto, insisto, dependiente de las experiencias de los estímulos día a día. Estos situaciones que estamos viviendo constantemente tienen algunas características. Son reversibles. Las podemos borrar y colocar en otro lado. O sea, son evitables. Son totalmente dependientes de factores ambientales. Podemos heredarlas a nuestros ancestros, como veremos un poquito más adelante. Y en rojito no voy a entrar en detalle, este último en rojo lo voy a mencionar, estaría para otro Waymark. En ocasiones, estas marcas epigenéticas son capaces de alguna forma, potenciar mutaciones genéticas y de esa manera esa información, esa capacidad transitoria se mantiene estable en el tiempo. Lo epigenético modifica lo genético y veremos después también que lo genético modifica lo epigenético. Si somos, por ejemplo, si somos genéticamente idénticos, si nos quedamos con esa idea decimonónica de que todos son los genes, ¿podrían dos personas genéticamente idénticas ser diferentes?
Bueno, parece que la respuesta es sí. Dos personas que son en principio idénticas en términos genéticos pueden ser muy diferentes. Los gemelos monocigóticos, por ejemplo. Yo siempre muestro esta imagen porque visualmente es muy amistosa y colorida, claramente. ¿Ya? En las imágenes de la izquierda estamos comparando cromosomas de dos hermanos gemelos de 3 años de vida. Tienen hermanos gemelos que han pasado por experiencias muy parecidas, realmente un cariño familiar muy parecido, ¿ah? En tiempo similar, alimentos muy parecidos, experiencias muy parecidas. Y vemos que ese color amarillo me está mostrando que las marcas epigenéticas son muy parecidas, o sea, más o menos hay similitud. Diríamos, son en términos genéticos idénticos y epigenéticos extremadamente parecidos. Pero, ¿qué pasaría si comparamos estas marcas donde dos gemelos han vivido gran parte de su vida separados? O sea, las personas ya han dejado de vivir en la misma casa, cada uno estudia una carrera distinta, tiene gustos distintos, hobbies distintos, carreras, todo distinto, formas de pensar incluso a veces distintas. Y vemos que estas marcas verdes y rojas nos están mostrando que estas marcas ya no son iguales. Son diferentes personas, no son iguales en todo aspecto, en términos fenotípicos, en términos neurológicos, en muchos aspectos. O sea, el entorno ha hecho su trabajo, ha permeado en nosotros. Esta imagen nos muestra dos hermanas genéticamente idénticas. Claro, una de ellas, la que está de pie abrazando a su hermana, no presenta ningún signo de Alzheimer. La otra, totalmente postrada por esta patología. La pregunta sería, ¿cuál de las dos cambió su destino genético, por así decirlo? La hermana que está de pie en su vida hizo algo para, de alguna forma, evitar el Alzheimer que estaba destinado a tener, o la otra hermana eh, hizo algo que potenció un Alzheimer que en potencia podría tener, y lo tuvo finalmente. Bueno, tiene que ver entonces con estilos de vida, experiencias que van marcando diferencia entre las personas y que parten ya a muy corta edad. El colegio es un aspecto importante en estas marcas, en esta desviación entre los hermanos. Aquí somos permeables entonces. ¿Qué cosa de la que está a mi alrededor me permea, entra, se incrusta en mi cuerpo y deja marcas a veces por vida? Bueno, los alimentos. Los alimentos es lo primero que yo descubrí como grandes modificadores del epigenoma, ¿ya?, de las personas. Y no es extraño cuando uno estudia ciertas tradiciones muy ancestrales herbolarias, medicina china, ayurveda, por ejemplo, y recopilo información, ellos ya hablaban de aspectos curativos de muchas hierbas, por ejemplo, la cúrcuma, el té verde, la soya, bueno, el vino, el resveratrol, ¿no?, el cacao. Todos estos presentan componentes moleculares que de alguna manera van modificando en un sentido o en otro marcas epigenéticas. Y de hecho, la curcumina y otros más han sido estudiados por sus potenciales efectos anticancerígenos, ¿ya?, y que estarían evitando, por ejemplo, en algunos tipos de cáncer la metástasis, sobre todo después de una cirugía, ¿ya? También, también permea en nosotros donde uno vive. No da lo mismo donde uno vive. Y esto es un ejemplo claro. Zonas de sacrificio. Chile es un país lleno de zonas de sacrificio, como se llama habitualmente. Aunque lo que deberíamos decir es personas sacrificadas viven ahí.
el ambiente, los contaminantes, ya sea en el agua, metales pesados, en el suelo, ¿ya? Lo que respiran, el estrés de estar ahí muchas veces va repercutiendo. Y el gran problema es que no está repercutiendo tan solamente en la persona, sino que va a repercutir en los que van más adelante ahí. Por ejemplo, una mujer embarazada. Acá tengo un artículo que está muy fresquito, salió hace menos de un mes, de un estudio hecho justamente en Chile. Si ustedes se dan cuenta, no sé si acá pueden ver, en la zona de Puchuncaví y en Quintero. Bueno, ahí se estudió, que es una zona de sacrificio, el impacto que tenía las concentraciones de ciertos metales pesados, como por ejemplo arsénico, cobre, plomo, zinc, entre otros, ¿ya? Ahora bien, ¿cuál es el resultado del estudio? Estos metales pesados han favorecido la modificación epigenética, ¿ah?, de algunos genes, y uno en particular, el P53. El P53 es un gen que durante mucho tiempo fue llamado el guardián del genoma, porque es un gen cuya función es detectar errores estructurales del ADN. Es clave para evitar estos errores que eventualmente podrían desencadenar en un cáncer. Es un gen anticancerígeno, ¿ya? Ahora bien, este gen está apagado en estas personas, lo cual nos dice que el ambiente en el cual viven no ha dañado el ADN como tal, pero sí ha hecho que genes importantes estén ahora apagados, silenciados, simplemente por vivir en un ambiente que no es el adecuado, contaminado con metales pesados. Pero también la historia también nos precede. Esa mujer que está viviendo en una zona de sacrificio y que está embarazada, y pensemos que es de una niña en su vientre, ¿a cuántas generaciones está impactando esa contaminación ahora, ya? Veamos. Acá tengo a la madre, esta es la madre, en su útero hay una niña, una potencial niña, se está formando el embrión femenino, después el feto femenino, pero a su vez de estarse formando, su hija está dentro de la madre, elaborando sus gametos, los gametos que le van a permitir a esa hija algún día ser madre. Es decir, ese contaminante está impactando en la madre embarazada, en la hija que está en su vientre materno y en los gametos que está formando. Y por lo tanto está impactando también directamente a sus 3 generaciones impactadas directamente por vivir en un ambiente que no es el adecuado. Entonces, claramente, esa hija, esa niña tendrán ciertas desventajas en todo sentido, por ejemplo, cognitivas, y que le van a permitir seguramente no tener una relación de identidad y de mantenimiento adecuado con el entorno. Dicho en fácil, seguramente enfermedades graves. Y los padres también son muy importantes. No hace mucho se decía que el padre entregaba sus genes y se acabó el problema. Hoy día descubrimos algo. El padre, cuando genera sus gametos, sus espermatozoides, estos tienen que pasar por el epidídimo. Y por el epidídimo, ¿qué va a ocurrir? Van a recibir información del padre, su estrés, sus peligros, y lo va a pasar a sus hijos o hijas. O sea, los padres también están entregando información de su experiencia, de sus temores, ahí, en tiempo real. Si nuestro cuerpo es tan permeable, ¿qué pasa con nuestro cerebro? Bueno, no existe estructura más plástica que el cerebro de nuestro cuerpo y no existe más estructura más modificable por estos estímulos. Ahí entramos a la neuroepigenética, cómo estos estímulos de alguna manera impactan en nuestro desarrollo cerebral desde pequeñitos. Es más, el cerebro
es el lugar donde más tipos de marcas epigenéticas existen, impactando en su arquitectura, en su información tridimensional día a día, segundo a segundo. Y obviamente eso va a repercutir en el aprendizaje y la memoria. Cuando hablamos de la metilación, por ejemplo, del ADN, uno dice, mira, la metilación es un tipo de marca epigenética. Si uno se acuerda un poco de química orgánica, ahí estamos, el CH3 es un grupo metil o metilo, que se está pegando a una letra C, a una citosina. Pero si ustedes se fijan, siempre está pegado a una letra C que está vecina a una G. Citosina, guanina. Citosina, guanina se pegó. A esto le llamamos la metilación canónica, normal del desarrollo, apaga genes, prende genes para formar una estructura o un individuo. Pero el cerebro tiene unas marcas distintas. Por ejemplo, hablaremos de las marcas epigenéticas tipo metilación no CG. O sea, donde el grupo metil se pega en una citosina, una letra C, que no es contigua a una G, sino que es otra metilación distinta. Si ustedes se dan cuenta en este gráfico acá, esta metilación no CG es especialmente rica en las neuronas, ni siquiera en las glías. La neurona es el tipo de célula donde esta marca epigenética le permite no la estructura, sino la función neuronal, dependiente de estímulo. Es más, si uno va al cerebro del feto, antes de nacer, uno descubre, aquí tenemos una cosita media celeste, que representa a la metilación no CG, esta nueva, no canónica. Vemos que el cerebro de este niño, las neuronas, tienen muy poquita de esta metilación y lo normal son la otra, la canónica, la normal, la del desarrollo, la de formar estructura. Pero una vez que uno nace, oh sorpresa, empiezan las neuronas a enriquecerse de una marca diferente, no CG. De hecho, si uno hace una cinética, un estudio cinético, o sea, en función del tiempo, uno descubre que en el cerebro del niño o la niña, cuando se va desarrollando desde el nacimiento, las marcas epigenéticas canónicas, la típica, la CG, se mantiene como constante en el cerebro de la persona. En cambio, abajo, ¿qué podemos ver? Cómo estas metilaciones no CG, llamadas aquí CH, no CG, van cambiando, van aumentando y presentan una curvatura muy decidora. De hecho, si ustedes se percatan, las mayores niveles de metilación no CG lo logramos en torno a los 20, 30 años, que coincide maravillosamente con la maduración de la corteza prefrontal. De alguna manera, entonces, esto pasa también en los ratones. La imagen está perdón, a la derecha. Es decir, los niños, las niñas, desde los primeros meses de vida, van a responder a los estímulos de una forma distinta uno o de otro. Recibo cariño, alimentación sana, si soy maltratado, todo esto va a repercutir más o menos en esta cinética. ¿Ya? Es aquí donde encontramos que las sinapsis entre las neuronas modifican lo que pasa dentro del núcleo. Ese contacto entre dos neuronas no solamente es importante porque es un punto de comunicación, sino que es el sitio donde hace señal que modifica la estructura del núcleo, o sea, este epigenoma nuclear, esta arquitectura. Y al revés, lo que está pasando en ese núcleo está modificando cómo va a ser la sinapsis. Volvemos a este concepto de que el perturbador perturba algo y lo perturbado perturba al perturbador. Una relación recíproca. Aquí, por ejemplo, podemos constatar, acá tengo una sinapsis, acá no, este es un modelo muy simple, pero se entiende la idea. Lo que está pasando en estos contactos funcionales sinápticos, esto de alguna manera
impacta en lo que pasa dentro del núcleo, alterando la estructura de la cromatina. Una alteración de la arquitectura nuclear dependiente de estímulos sinápticos, de experiencia, diríamos. Y lo que pasa acá, en el núcleo, va a repercutir mediante algún tipo de mensajero, por ejemplo, una R de mensajero, en lo que pasa ya en las espinas dendríticas. Es decir, perdón, es decir, mientras más estimulemos una sinapsis, ese núcleo va a cambiar y mandará señales para que allá, donde está la sinapsis, se desarrollen nuevas espinas sinápticas, perdón, dendríticas, para permitir mayores conexiones, porque algo está pasando ahí importante. Importante porque seguramente está recibiendo estímulos que lo harán responder coherentemente a ese ambiente. Acá tenemos un ejemplo muy simple, no voy a entrar en detalle, pero la idea es que en estos experimentos de aprendizaje condicionado, clásicos, pavlovianos diríamos, cuando estudiamos la neurona, qué pasa en su núcleo, vemos que según el proceso del aprendizaje va cambiando las topologías de la cromatina, hasta que logra unos cambios arquitectónicos tridimensionales que permite la consolidación, por ejemplo, de la memoria. O sea, el aprendizaje y posteriormente esta memoria consolidada son totalmente dependientes de estos cambios arquitectónicos que a su vez dependen de las marcas epigenéticas producto de las experiencias, ¿ya? Y estas marcas serían claramente las CG, ¿no? Es decir, estamos diciendo que la información genética y lineal que tenemos al comienzo, producto de las marcas epigenéticas dependientes de la experiencia, se van contorneando de alguna manera, generando información, o mejor dicho, distintos tipos de información, dependiendo de los tipos de estímulos que yo recibo y en qué momento los estoy recibiendo. Este cerebro, por lo tanto, es extremadamente permeable, sobre todo en periodos sensibles, primeros años de vida. Es ahí donde, por ejemplo, la lactancia materna se vuelve fundamental en nuestro neurodesarrollo. Todos sabemos que la leche materna es exquisita, rica, formidable, llena todos los requerimientos del lactante. Y que ojalá la mamá de lactancia exclusiva, ad libitum, al menos 6 meses de vida. Claro, aporta agua, carbohidratos, lípidos, pero fíjense bien al lado derecho, aporta otras cosas que son tan importantes como los nutrientes tradicionales. Por ejemplo, células troncales. En la leche hay células troncales que van a poder entrar al lactante y no solamente el tracto digestivo, sino que van a poder entrar a la circulación sistémica y llegar a diferentes órganos, a la médula ósea, al hígado, al vaso, a los pulmones y al cerebro. Hay estudios que han evidenciado que la leche materna, este es un estudio hecho en roedores, pero hay otros estudios que están indicando lo mismo en seres humanos, que estas células de la madre que han pasado la son de llegar e implantarse, anidarse en el cerebro, en particular en el hipocampo, en particular en el giro dentado, una zona importantísima en la formación de nuevas redes sinápticas involucradas en el aprendizaje y la memoria. Por lo tanto, las preguntas que son obvias de hacerse es, ¿qué tanto repercute en el desarrollo neuronal y cognitivo de los niños y niñas la falta, por ejemplo, de lactancia materna necesaria y suficiente? Son preguntas abiertas que algún día ojalá podamos responder, ¿ya? O el maltrato, o la negligencia, o el abandono. Por ejemplo, aquí tenemos 2 imágenes de cerebros de un niño normal de 3 años, no abandonado, ha recibido el estímulo, el cariño y todo lo que corresponda, y al lado uno que ha sido abandonado, no atendido.
Y seguramente no se trata solamente de no sentir cariño, sino que no atenderlo también implica mala nutrición, malos estímulos cognitivos, etc. O sea, es realmente doloroso saber que hay niños que, producto de la negligencia de los padres o de la sociedad incluso, puedan ser tan afectados con no muy agradables cuando uno es adulto. En síntesis de todo este derrotero que yo he intentado rápidamente indicarles hoy día, lo que somos y el cómo actuamos es en gran parte el resultado de lo que nos ha sucedido, incluso ya desde antes del nacimiento, o incluso agregaríamos lo que les ha sucedido a nuestros padres e incluso a veces a nuestros abuelos. O sea, lo que hemos heredado, experiencias ontogénicas en combinación con eso que llamamos innato, con lo cual llegamos a este mundo, y que no solamente es genético, también, como vimos, es epigenético. Como colofón, como resumen de todo esto, como cierre, bueno, la educación es la principal forma intencionada que tiene la sociedad para remodelar nuestro neuroepigenoma, remodelar nuestros cerebros en un sentido o en otro. Y es por eso, como es tan importante la educación, que era la evidencia o las evidencias científicas, culturales, antropológicas, sociológicas, que nos permitan finalmente entregar herramientas y que el docente, en su expertise, en su ojo clínico, diríamos, sea capaz de tomar lo más adecuado para su grupo curso, porque no todo grupo curso es igual a otro grupo curso. O sea, esa eh, individualidad tiene que ser capaz de percibirla, de entenderla, y no empezar a generar modelos a seguir o métodos mágicos que van a hacer un cambio en la persona, porque no todos, como vimos, somos iguales, aunque seamos en principio genéticamente idénticos. Por eso, bueno, les doy las gracias por su paciencia. Ha sido muy corto el tiempo, pero creo que algo hemos logrado resumir. Y termino con: yo soy mis relaciones dinámicas con mi entorno. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Mauricio, de lograr resumir este tema tan complejo en tan poco rato. Te queremos agradecer que lo hayas podido hacer. No, Nos gracias a quedan unos ustedes. 5 minutos, 7 minutos para responder un par de preguntas, pero antes de responder las preguntas, te quería pedir eh, justo una parte que se cortó un poquitito, si pudieras resumir hacia el final cuando estaba mostrando esa diapositiva de que se insertaban células madres de la madre vía lactancia en el hipocampo, y que, bueno, estaba mostrando una fotografía de lo que sucedía en el ratón, pero también en humanos, y un resumen de esa parte. Bueno, estamos conversando sobre Es. lo permeable del ser humano, y reconocer que entre los elementos que permean y se incrustan en nosotros, ya mucho más que bajo la piel, están células troncales entregadas por la madre. De hecho, ojo, algo que no comenté por el tiempo, Pablo me da más oportunidad, en nuestro cerebro se estima que hay células madre, no solamente de nuestra madre, sino de nuestra abuela, 2 o 3 generaciones distintas, en este microquimerismo cerebral. Ahora, ¿qué importancia tiene esto? No sabemos, pero como yo siempre digo, cuando un fenómeno biológico es seleccionado y se mantiene en el tiempo, es porque algo tiene de importante en los eventos de mantenimiento y evolución. Acordémonos que en el hipocampo tenemos neurogénesis. La pregunta que uno podría plantearse es: ¿qué tanto afecta en la neurogénesis adulta si esa persona no pasó por lactancia materna,
¿Tendrá más neurogénesis o tendrá menos? Y ahí las preguntas quedan para los neurobiólogos, ¿ah? Como Paulo. ¿Ah? No sé si eso pudo haber aclarado un poquito más. Sí, 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 que justo se cortó entre medio, entonces pueden haber pensado que no entendían, es porque el tema es bien complejo. Tenemos un par de minutos para preguntas. Si ustedes tienen alguna pregunta, las pueden escribir en el chat Sí, o en hay preguntas y respuestas, estamos atentos. sí, hay 4 personas que quieren hablar, así que voy a darle la Vale. posibilidad. ¿Ya? Tenemos a Alejandra. Ahí está, para que Tienen que conecte abrir el su... micrófono. Ahí estoy dando permiso para hablar a Alexandra, Ana y Andrea. Activen su micrófono y ya podrían hablar. Parece que no. No, parece que no. No, sí, con el micrófono bloqueado. Sí. Mm. Sí, ya les di Quizás, permiso para hablar, pero... quizás sea más Alexandra dice que quizás saludó con la crítico. manito. Sí. Uh-huh. O quizás por el chat, no sé si no se puede por vía Sí. Ah, todo micrófono. claro, dice Alexandra, sí. Ah, vale. Catherine quiere hacer una pregunta. Así que escríbela en el chat. Te esperamos. ¿Tú lo ves, Mauricio, la pregunta? ¿Cuánto interfiere el afecto o el amor en la cognición? Estoy. No, no veo la pregunta, pero si tú me la lees, yo feliz. Sí, Sí. esa era. Eh, ¿Cuánto interfiere el afecto o el amor en la cognición? Refiriéndose a cómo la teoría del apego hace alusión a eso. Ya, bueno, respecto del apego, que es un tema que tiene su origen en la psicología, eh, hoy día, hoy día tenemos un respaldo biológico importante, y de hecho, el momento en el cual la madre, en sus primeros momentos de vida con su recién nacido, con su neonato, ese vínculo se ve fortalecido por justamente la transmisión de sistemas de información a través de la leche, por ejemplo. ¿Ya? Eh, yo creo que, yo creo que hay elementos importantes en el cariño de la madre, pero que van más allá del cariño. Por ejemplo, cuando se habla de que el amor genera cambios, la pregunta sería, ¿es el amor en sí el que causa el cambio o es lo que subyace ese amor? Alimentación sana, estímulos adecuados, hablarle con una voz amistosa, y eso va generando estos encuentros, estas resonancias, como Pablo también alguna vez mostró, que las personas, cuando el niño y la mamá se ven uno a uno, sus registros se parecen, como que conversan. Y seguramente mucho de eso tiene que ver con esta información que pasa de madre a hijo. Y muy importante, ¿eh? En la lactancia materna y también durante el embarazo, esa transmisión de células es bidireccional. El lactante, el feto, también entrega madres, células madre a la mamá y viceversa. Y eso obviamente probablemente tenga alguna importancia en estos vínculos que se forman, de los cuales claramente no soy experto, pero desde la biología diríamos que por ahí podría estar un poco el sustrato físico del apego o de los vínculos, sobre todo en los primeros años de vida. No sé si eso pudo haber colaborado un poquito Vale. en la duda.
consultan también si puedes volver a explicar un poco más el concepto de exposoma. Y Claro. deja de compartir en pantalla para que te veamos ahí Ah, completamente, ya, sí, me parece. como Sí, si estuviéramos conversando entre amigos en el living de nuestra casa con el otro. ahí sí, Ahí estamos, ahí sí, estamos todos. ahí estamos todos. Perfecto. Sí, mira, lo que pasa es que se define exposoma como a todas aquellas modificaciones que ocurren en el individuo producto de experiencias vividas, las marcas. De hecho, hoy día se está trabajando en algún tipo de prueba, de técnica, de kits que permita tomar una muestra de sangre periférica de una persona, ¿ya? Tomar su ADN de células sanguíneas, ver sus marcas epigenéticas, y empezar a relacionar algunas marcas con experiencias de vida. Por ejemplo, las personas que han pasado por torturas, podríamos nosotros detectar ciertas marcas epigenéticas que han sido generadas en ese evento traumático de torturas. O mujeres que han sido violentadas en su infancia o niños, poder rescatar marcas epigenéticas que nos digan los daños causados por tales estímulos. En conclusión, el exposoma es literalmente esa impronta que queda del vivir tratos no muy buenos, falta de alimento o estrés. Y que va a repercutir sí o sí, en nuestro envejecimiento. ¿Ah? Podemos incluso con estos métodos proyectar un reloj biológico, epigenético, y decir más o menos nuestra expectativa de vida cuál es. ¿Ya? Con cada momento de dolor, de trauma que uno tiene, que se va pegando estas marcas epigenéticas, nuestro reloj se va cortando. Y bastante para algunas personas. Sí. Bueno, Mauricio, muchísimas gracias. Ya estamos cumpliendo el tiempo que tenemos asignado. Yo te quiero agradecer mucho que tú hayas querido iniciar este ciclo y creo que ahora respondiste varias preguntas que estaban también, la de Diego y otra gente también, Andrea, en fin. Pero Les agradezco mucho esta invitación. Espero haber estado a la altura de las circunstancias y las expectativas. ¿No? Muchas gracias, Verónica. Muchas gracias, Pablo. Y a Mauricio, mira, todos, hay una feliz día. pregunta que Sí, la vamos a hacer porque encuentro que está muy acorde a lo que estamos viviendo. Mira, dice, Daniela pregunta, ¿la violencia que se ha manifestado en los colegios post-cuarentenas puede ser el resultado de un cambio en la expresión del genoma de niños, niñas y adolescentes? Como para cerrar, porque uy, está qué como bueno. muy... Mira, Disculpa, no lo definitivamente había sí. visto. Buena pregunta. Definitivamente sí. Pero el problema es creer que estas marcas se manifiestan producto de una pandemia, del encierro. Yo creo que, como lo hemos conversado con Pablo, creo que lo que está ocurriendo es que la pandemia y el encierro no vino más que a expresar a lo que ya estaba esperando germinar. ¿Ya? Yo creo que la violencia que hemos vivido desde hace mucho tiempo, y no solamente en Chile, en todo el mundo, está ahí, estaba como una espora de una bacteria, ¿eh? Esperando el momento para germinar, los estímulos. Y claro, definitivamente esa violencia responde a un comportamiento, y ese comportamiento, querámoslo o no, está de alguna forma grabado en nuestro exposoma, y lamentablemente cerebral. Muchas gracias, ahí sí ya ¿Mm? quedó mucho mejor. Bueno, agradecemos a cada uno de ustedes la participación. Recuerden que esto va a quedar grabado en webinars.umayor.cl. Ya se va a subir todos los webinars que nosotros vamos a hacer, las neurocharlas que vamos a hacer mes a mes, van a estar subidas todos en webinars.umayor.cl, por lo tanto ahí van a poder acceder a ellas. Y los dejamos cordialmente invitados a nuestra charla de mayo, que se llama Mujer y Neurociencias. Así que les va a llegar invitación también.
Nuestro profesor Mauricio dejó muy alta la vara con esta excelente charla, así que todos los invitados que vienen más adelante van a ser tanto representantes del sur de Chile como también del centro y del norte, así que vamos a tener un ciclo muy variado con muchos temas, incluyendo algunos tesistas que van a dar algunos de sus resultados de sus investigaciones. Así que los dejamos invitados para mantenerse activos en las redes sociales de umayor.cl, donde van a ir saliendo todas las neurocharlas que se van a ir desarrollando durante este año 2022. Así que muchas gracias, Mauricio. Gracias a cada uno de ustedes. Gracias a todos. Un abrazo neurocientífico a lo lejos. Yo desde Un neuroabrazo. Neuroabrazos. Así que muchas gracias por participar el día de hoy. Gracias.